La Ciudad de México despertaba con su característica neblina matutina, mientras Roberto Mendoza caminaba por las calles empedradas del barrio de Coyoacán. Era sábado, y después de dejar a su hija Sofía de 7 años en la clase de ballet, tenía exactamente 2 horas para sí mismo antes de recogerla. 2 horas que había planeado usar para comer tranquilo en su fonda favorita, Los Sabores de Lupita, un pequeño restaurante familiar escondido entre las coloridas fachadas coloniales. Roberto era ingeniero civil, un hombre de 38 años, cuya vida había dado un giro inesperado 3 años atrás, cuando su esposa, Marina, decidió partir a Monterrey persiguiendo una oportunidad laboral que, según ella, no podía rechazar. Lo que comenzó como una separación temporal se convirtió en divorcio, y Roberto se encontró criando solo a Sofía en un departamento de 2 habitaciones en la Colonia del Valle. El aroma a cilantro fresco y tortillas recién hechas lo recibió cuando empujó la puerta de madera de la fonda. El lugar estaba más vacío de lo habitual, solo algunas mesas ocupadas por familias disfrutando del desayuno tardío. Roberto eligió su mesa de siempre, junto a la ventana que daba al pequeño patio interior, donde crecía una bugambilla fucsia que trepaba por las paredes de Talavera. «Buenos días, don Roberto», lo saludó doña Lupita, la dueña, una mujer robusta de unos 60 años, con el cabello recogido en un moño impecable. «¿Lo de siempre? Chilaquiles verdes con pechuga». «Por favor, doña Lupita, y un café de olla bien cargado», respondió Roberto con una sonrisa cansada. Las ojeras, bajo sus ojos, delataban otra noche de poco sueño, tratando de equilibrar los plazos del proyecto de construcción del nuevo centro comercial en Polanco, con las tareas escolares de Sofía y sus pesadillas recurrentes sobre el abandono de su madre. Mientras esperaba su comida, Roberto sacó su teléfono y revisó los mensajes de trabajo. 3 correos urgentes, 2 llamadas perdidas de su jefe. Suspiró. Incluso en su único momento de paz semanal, el trabajo lo perseguía como sombra al mediodía. La campanilla de la entrada sonó. Roberto levantó la vista distraídamente y vio entrar a una mujer joven, tal vez de unos 30 años, con un niño pequeño de la mano. Ambos lucían desaliñados, con la ropa arrugada y polvo en los zapatos, como si hubieran caminado mucho. El niño, de no más de 5 años, tenía los ojos enormes y oscuros, y se aferraba a la falda floreada de su madre con la desesperación de quien busca seguridad en medio de la tormenta. La mujer se acercó tímidamente al mostrador donde doña Lupita preparaba las tortillas. Roberto no pudo evitar escuchar la conversación. «Disculpe, señora», dijo la mujer con voz suave pero tensa. «¿Cuánto cuesta un plato de frijoles con tortillas?» «50 pesos, mijita», respondió doña Lupita sin dejar de palmear la masa. Roberto vio cómo la mujer buscaba en su pequeña bolsa de tela, sacando monedas que contó 2 veces con manos temblorosas. Su rostro se contrajo en una expresión de angustia contenida. «Solo tengo 32 pesos», murmuró casi disculpándose. «Mi hijo no ha comido desde ayer por la tarde». El silencio que siguió fue denso, cargado de la vergüenza involuntaria que produce la necesidad expuesta. El niño miró hacia arriba, sus ojos brillantes de lágrimas contenidas, y luego volvió a esconder el rostro en la falda de su madre. Doña Lupita se quedó quieta un momento, la masa aún en sus manos. Roberto conocía a la señora lo suficiente para saber que tenía buen corazón, pero también que el negocio apenas daba para mantener a su propia familia. Antes de que doña Lupita pudiera responder, Roberto se puso de pie. «Disculpe», dijo caminando hacia el mostrador. Su corazón latía más rápido de lo normal, una sensación extraña de propósito llenando su pecho. «Yo puedo ayudar». La mujer se giró hacia él, sorprendida. Sus ojos cafés reflejaban una mezcla de esperanza y desconfianza, el resultado natural de quien ha sido decepcionado demasiadas veces. «No es necesario, señor»,
dijo automáticamente, aunque su voz temblaba. No quiero caridad. No es caridad, respondió Roberto con suavidad. Tengo una mesa grande allá. Señaló hacia su lugar junto a la ventana. Y francamente, últimamente siempre como solo. Mi hija está en su clase de ballet y, bueno, sería agradable tener compañía. Si ustedes no tienen inconveniente en compartir la mesa conmigo. El niño levantó la vista hacia su madre, tirando suavemente de su mano. En sus ojos infantiles había una súplica silenciosa que no necesitaba palabras. La mujer dudó, mordiéndose el labio inferior. Roberto pudo ver el conflicto interno reflejado en su rostro. El orgullo luchando contra la necesidad, la desconfianza contra la esperanza, la dignidad contra el hambre de su hijo. Mi hijo tiene hambre, dijo finalmente con la voz quebrada. ¿Podemos quedarnos un momento? Por supuesto. Roberto sonrió genuinamente. Soy Roberto Mendoza, y ustedes son... Elena, respondió la mujer, todavía recelosa. Y él es Mateo. Mucho gusto, Elena. Mateo, Roberto se agachó para quedar a la altura del niño. ¿Te gustan los chilaquiles, Mateo? El niño asintió tímidamente, y por primera vez una pequeña sonrisa asomó en sus labios agrietados. Doña Lupita, llamó Roberto. 2 órdenes más de chilaquiles, por favor. Con pollo, si puede ser. Y jugo de naranja para Mateo. Mientras caminaban hacia la mesa, Roberto notó que Elena cojeaba ligeramente. Sus zapatos estaban gastados hasta casi tener agujeros en las suelas. Mateo se movía con la lentitud de quien ha caminado demasiado y tiene las piernas cansadas. Se sentaron en silencio al principio, ese silencio incómodo de extraños que comparten mesa por circunstancias. A través de la ventana, el sol de media mañana iluminaba el patio, haciendo brillar las gotas de rocío que aún colgaban de las hojas de la bugambilla. ¿De dónde vienen?, preguntó Roberto suavemente, tratando de romper la tensión sin parecer invasivo. Elena miró hacia su hijo, que había apoyado la cabeza sobre la mesa, agotado. Suspiró profundamente antes de responder. De Puebla, dijo finalmente. Llegamos ayer por la tarde en camión. Venimos a buscar a alguien. Roberto asintió sin presionar. Reconocía esa mirada, la de alguien que lleva demasiado peso sobre los hombros, demasiadas historias dolorosas guardadas en el pecho. Doña Lupita llegó con los platos humeantes. El aroma de los chilaquiles, tortillas bañadas en salsa verde, cubiertas con queso fresco, crema y cebolla, llenó el aire. Mateo se enderezó inmediatamente, sus ojos fijos en la comida con una intensidad que partía el corazón. «Adelante, campeón», dijo Roberto. «Está hecho especialmente para ti». Mateo miró a su madre pidiendo permiso. Elena asintió con lágrimas en los ojos, y el niño comenzó a comer con la desesperación contenida de quien ha conocido el hambre verdadero. Elena comió más lentamente, más consciente, limpiando las lágrimas que caían silenciosamente por sus mejillas. Roberto comió en silencio, pero su mente trabajaba a toda velocidad. Había algo en esta situación que tocaba una fibra profunda en su interior. Tal vez era porque él también conocía lo que significaba luchar solo. O tal vez era simplemente la humanidad compartida que nos conecta a todos en nuestros momentos más vulnerables. «Gracias», susurró Elena después de un rato. «No sabe cuánto significa esto». «¿Tienen dónde quedarse?», preguntó Roberto, aunque ya intuía la respuesta. El silencio de Elena fue toda la respuesta que necesitaba. El mediodía avanzaba, y la fonda Los Sabores de Lupita comenzaba a llenarse con clientes habituales. El murmullo de conversaciones se mezclaba con el sonido de los platos y el aroma constante de comida casera. Roberto había pedido más café, y al ver que Mateo había devorado su plato con apetito voraz, ordenó también un plato de arroz con leche para el niño. Elena había recuperado algo de color en las mejillas. Ya no lucía tan tensa, aunque sus manos aún temblaban ligeramente cuando levantaba la taza de té de manzanilla que doña Lupita le había traído sin cobrar.
No tienes que contarme nada si no quieres, dijo Roberto suavemente, observando cómo Mateo dibujaba con el dedo sobre la condensación de su vaso de jugo. Pero si necesitas ayuda para encontrar un lugar donde pasar la noche, tal vez pueda hacer algunas llamadas. Elena lo miró largamente, como evaluando si podía confiar en este extraño que había aparecido en su momento más desesperado. Finalmente, algo en su interior pareció ceder, como un dique que ya no puede contener más el agua. «Vine a buscar a mi hermana», comenzó su voz apenas un susurro. «Carla. Hace 6 meses que se vino a la Ciudad de México. Decía que había conseguido trabajo en una casa en Las Lomas, cuidando a una familia rica. Al principio me mandaba dinero cada quincena, me llamaba los domingos. Pero hace 2 meses dejó de comunicarse». Roberto frunció el ceño, sintiendo que la historia tomaba un giro preocupante. «¿Reportaste su desaparición?» «Intenté». Elena rió amargamente. «Fui a la policía en Puebla. Me dijeron que tenía que venir a la Ciudad de México, que aquí podían buscarla mejor. Pero cuando llegué ayer al Ministerio Público, me dijeron que sin una dirección exacta, sin un nombre completo del empleador, sin pruebas de que algo malo había pasado, no podían hacer mucho. Me dieron un número de caso y me mandaron a esperar». Mateo había dejado de dibujar y miraba a su madre con preocupación. Era evidente que el niño entendía más de lo que una criatura de 5 años debería entender sobre problemas y tristezas. «¿Y el padre de Mateo?», preguntó Roberto con delicadeza. «Se fue cuando Mateo tenía 1 año». Elena jugó con el borde de su servilleta. «Dijo que no estaba listo para ser padre, que la responsabilidad era demasiado. Nunca más lo vimos. Mi hermana Carla fue quien me ayudó a salir adelante. Ella trabajaba en una maquiladora de textiles en Puebla. Yo limpiaba casas. Entre las dos criamos a Mateo». Roberto sintió un nudo en la garganta. La historia de Elena resonaba dolorosamente con elementos de su propia vida: la soledad de la crianza, el peso de la responsabilidad, la ausencia de quien debería estar presente. «Gasté todos mis ahorros en el boleto de camión», continuó Elena. «Pensé que llegaría, encontraría a mi hermana y todo estaría bien. Pero la dirección que tenía ya no existe. El edificio fue demolido hace meses, según me dijeron los vecinos. Y ahora estoy aquí, sin dinero, sin conocer a nadie, sin saber dónde buscar. ¿Y dónde durmieron anoche? En la terminal de autobuses, en una banca». Elena bajó la mirada, la vergüenza coloreando sus mejillas. «Mateo lloró porque tenía frío. Yo no sé qué hacer. No puedo volver a Puebla sin mi hermana, pero tampoco sé cómo seguir buscando». Roberto sintió algo moverse en su pecho, una decisión formándose antes de que su mente racional pudiera intervenir. Pensó en Sofía, en cómo se sentiría si algún día ella estuviera perdida y sola en una ciudad extraña. Pensó en Marina, quien al menos había tenido la decencia de irse con honestidad, no de desaparecer en la nada. Pensó en su propia soledad, en las noches vacías de su departamento, en cómo el dolor compartido a veces pesa menos que el dolor en soledad. «Escucha», dijo, su voz más firme. «Tengo algunos contactos que podrían ayudar. Un amigo trabaja en una organización que ayuda a localizar personas desaparecidas. No es la policía oficial, pero tienen recursos, conexiones. Y conozco a un abogado que hace trabajo pro bono para casos como este». Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas nuevamente, pero esta vez eran lágrimas de esperanza. «No puedo pagarte. No te estoy pidiendo dinero». Roberto la interrumpió gentilmente. «Mira, hace 3 años mi esposa se fue. Me dejó solo con mi hija de 4 años. Los primeros meses fueron imposibles. No sabía cómo cocinar, cómo peinarla, cómo ser padre y madre al mismo tiempo. Y hubo personas que me ayudaron sin pedir nada a cambio. La vecina que cuidaba a Sofía cuando yo tenía juntas tarde, el maestro que me enseñó a hacer trenzas, doña Lupita que me enseñó a cocinar lo básico». Hizo una pausa, organizando sus pensamientos.
Aprendí que la bondad no necesita justificación y que cuando podemos ayudar, debemos hacerlo. Porque algún día nosotros también necesitaremos ayuda. Elena se cubrió el rostro con las manos, dejando salir sollozos silenciosos que había estado conteniendo desde hacía días, tal vez semanas. Mateo se bajó de su silla y abrazó a su madre, y Roberto sintió que había hecho lo correcto. Doña Lupita se acercó discretamente y dejó sobre la mesa un plato de pan dulce recién horneado. «Para el niño», murmuró con una sonrisa, guiñándole un ojo a Roberto. Cuando Elena se calmó, Roberto sacó su teléfono. «Primero lo primero, necesitan un lugar seguro donde quedarse. Conozco una casa de huéspedes cerca de aquí, limpia y económica. Déjame hacer una llamada. Señor Mendoza, yo no puedo...» «Roberto, y sí puedes. Vas a quedarte allí mientras organizamos la búsqueda de tu hermana». Su tono no admitía discusión. «Además, necesito recoger a mi hija en media hora. ¿Por qué no vienen conmigo? Sofía estará encantada de conocer a Mateo». Por primera vez, desde que entraron a la fonda, Elena sonrió genuinamente. Era una sonrisa cansada, quebrada por el dolor y la incertidumbre, pero una sonrisa al fin. «¿Por qué hace esto?», preguntó. «¿Por qué un extraño nos ayudaría así?». Roberto pensó en la pregunta, en todas las respuestas posibles, porque él sabía lo que era estar solo, porque había una niña de 7 años que necesitaba ver que el mundo aún tenía bondad, porque su propia alma necesitaba recordar que todavía podía hacer una diferencia. Pero lo que dijo fue más simple: «Porque puedo, y porque tú harías lo mismo si las posiciones estuvieran invertidas». Elena asintió, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Sí, lo haría. Roberto pagó la cuenta, dejando una propina generosa para doña Lupita, quien les guiñó un ojo cómplice al despedirse. Al salir de la fonda, el aire fresco de Coyoacán los recibió. El sol brillaba con fuerza ahora, disipando las nubes matutinas, y las calles bullían con vida. Vendedores ambulantes pregonando sus mercancías, músicos callejeros tocando canciones tradicionales, turistas fotografiando las coloridas fachadas coloniales. Mateo caminaba entre Elena y Roberto, tomando la mano de ambos. El niño había recuperado algo de su energía infantil después de comer, y miraba todo con curiosidad renovada. «¿Tu hija se llama Sofía?», preguntó Elena mientras caminaban. «Sí. Tiene 7 años, es mi mundo entero». Roberto sonrió con ternura. «Después de que su madre se fue, pensé que no podría hacerlo solo. Pero Sofía me enseñó que el amor puede ser suficiente, incluso cuando todo lo demás falla. Mateo es mi luz». Elena apretó la mano de su hijo. «Cada vez que pienso en rendirme, lo miro y encuentro fuerzas para continuar». Llegaron a la Academia de Ballet, un edificio de 2 pisos, con paredes color rosa pastel y ventanas grandes por donde se podía ver a las niñas practicando. Roberto los hizo esperar en la recepción mientras entraba a buscar a Sofía. La encontró guardando sus zapatillas de ballet en su mochila pequeña, el cabello oscuro recogido en un moño, un poco despeinado. Cuando vio a su padre, sus ojos se iluminaron. «¡Papi!». Corrió hacia él y Roberto la levantó en brazos, sintiendo el peso familiar y reconfortante de su hija. «¿Cómo estuvo la clase, princesa?». «Bien. La maestra Claudia dijo que mi pirueta está mejorando. Pero papi, ¿sabes qué? Lucía se cayó y casi llora, pero no lloró porque es muy fuerte». Sofía hablaba con la velocidad característica de los niños emocionados. «Qué bien, amor. Oye, tengo una sorpresa. Hay alguien que quiero que conozcas». La curiosidad brilló en los ojos de Sofía mientras su padre la llevaba a la recepción. Al ver a Elena y Mateo, la niña se quedó quieta un momento, evaluando con la seriedad de los niños. «Sofía, ellos son Elena y Mateo. Van a pasar el día con nosotros». «Está bien». Sofía se bajó de los brazos de su padre y caminó directamente hacia Mateo, quien se escondía tímidamente detrás de su madre. «Hola», dijo Sofía con una sonrisa. «¿Quieres jugar conmigo?
Tengo muchos juguetes en mi casa. Mateo miró a su madre pidiendo permiso. Elena asintió con suavidad y Mateo respondió con un tímido sí. Y así, en ese momento simple y ordinario, dos vidas solitarias comenzaron a entrelazarse de maneras que ninguno de ellos podría haber imaginado esa mañana. El apartamento de Roberto en la colonia del Valle no era grande, pero estaba limpio y ordenado con el esfuerzo de quien ha aprendido a ser padre y madre simultáneamente. Dos habitaciones, una sala comedor pequeña, una cocina funcional y un balcón desde donde se veían los edificios de oficinas brillando bajo el sol del mediodía. Sofía había tomado a Mateo de la mano inmediatamente y lo había llevado a su cuarto para mostrarle su colección de peluches y sus libros de cuentos. Roberto y Elena se quedaron en la sala. Un silencio incómodo, pero no hostil entre ellos. «Puedes usar el baño si quieres refrescarte», ofreció Roberto. «Tengo algunas camisetas que tal vez le queden a Mateo. Son viejas, de Sofía, pero están limpias». «Gracias». Elena aceptó con gratitud. Mientras Elena y Mateo se aseaban, Roberto preparó café y sacó su teléfono. Primero llamó a su amigo Javier, quien trabajaba en la organización Familias Unidas, dedicada a localizar personas desaparecidas. «Roberto, hermano, ¿qué onda?», contestó Javier con su característico tono amigable. «Javier, necesito un favor. Es importante». Le explicó la situación de Elena y Carla. Javier escuchó sin interrumpir y al final suspiró pesadamente. «Mira, la situación con empleadas domésticas desaparecidas es más común de lo que la gente piensa. Muchas veces las contratan con promesas falsas, las aíslan, les quitan documentos. Es prácticamente trata de personas, pero legal en la superficie». Hizo una pausa. «Tráeme toda la información que tengan, nombre completo, fotos si la hay, último contacto conocido, cualquier cosa. Tenemos una base de datos y contactos en hospitales y albergues. Gracias, Javier, te debo una grande». «Nada, carnal, para eso estamos. Mándame la información y mañana mismo empezamos a buscar». La segunda llamada fue a la casa de huéspedes que conocía, pero después de explicar la situación, la dueña le informó que estaban completos por las próximas 2 semanas. Roberto colgó con frustración. Elena salió del baño luciendo un poco mejor, con el cabello mojado peinado hacia atrás y la cara limpia. Mateo venía detrás, usando una camiseta de Sofía que le quedaba como vestido, pero al menos estaba limpia. «Papi, ¿podemos jugar en el parque?», preguntó Sofía, apareciendo en la sala con Mateo de la mano. Roberto miró el reloj. Eran las 3 de la tarde. Necesitaba pensar, organizar sus ideas, hacer más llamadas. Pero vio la esperanza en los ojos de su hija y la tímida sonrisa de Mateo, y supo que lo correcto era dejarlos ser niños por un momento. «Claro, princesa. Pero primero todos vamos a comer algo. Quesadillas, ¿les parece bien?». Mientras Roberto preparaba la comida, Elena se ofreció a ayudar. Trabajaron en silencio en la pequeña cocina, un silencio que gradualmente se volvió cómodo. Roberto cortaba queso, Elena calentaba tortillas. Era extrañamente doméstico, como una fotografía de una familia que no existía, pero que por un momento fingía ser real. «Mi amigo de la organización va a ayudar», dijo Roberto mientras volteaba una quesadilla. «Necesitará toda la información que tenga sobre tu hermana. Fotos, nombres completos, números telefónicos, todo. Tengo una foto en mi celular». Elena sacó un teléfono viejo y agrietado. «Y anoté todo lo que recordaba antes de venir. El nombre de la señora para quien supuestamente trabajaba era Gabriela Sandoval. Vive o vivía en las lomas de Chapultepec. Eso es algo, es un comienzo». Comieron juntos en la mesa del comedor, los 4 apretados en el espacio diseñado para 3. Sofía entretenía a Mateo con historias de su escuela, de su mejor amiga Valeria, del perro del vecino que siempre ladraba.
Mateo escuchaba fascinado, respondiendo ocasionalmente con monosílabos, pero con una sonrisa genuina. Después de comer, llevaron a los niños al Parque México, a pocas cuadras del departamento. Era un sábado soleado y el parque estaba lleno de familias, vendedores de helados, grupos de jóvenes haciendo ejercicio. Los niños corrieron hacia los columpios mientras Roberto y Elena los vigilaban desde una banca bajo un árbol de jacaranda. «¿Cómo lo haces?», preguntó Elena de repente. «¿Cómo te las arreglas solo con tu hija?». Roberto pensó en la pregunta, en las noches de insomnio, en las lágrimas de Sofía preguntando por qué su mamá no la llamaba más, en los cumpleaños y festivales escolares donde él era el único padre entre un mar de madres. No te voy a mentir, es difícil. Hay días en que siento que me voy a quebrar. Días en que la extraño a ella, no a Marina, sino a la idea de tener a alguien con quien compartir las decisiones, las preocupaciones, las pequeñas victorias. Observó a Sofía empujar a Mateo en el columpio. Pero entonces Sofía hace algo. Me sonríe de cierta manera o me dice: «Te quiero, papi», y de repente todo vale la pena. El amor de tu hijo es la fuerza más poderosa del mundo. Elena asintió, limpiándose una lágrima. «¿Puedo hacerte una pregunta personal?», preguntó Roberto después de un momento. «Claro. ¿Qué vas a hacer si no encuentras a tu hermana?». El silencio que siguió fue pesado. Elena observó a Mateo reír mientras Sofía lo empujaba más alto en el columpio. «No lo sé», admitió finalmente. «No he permitido que mi mente vaya a ese lugar. Si pienso en la posibilidad de perderla para siempre, me derrumbo, y no puedo derrumbarme. Mateo me necesita fuerte». «La van a encontrar», dijo Roberto con más convicción de la que sentía. «Javier es bueno en lo que hace, y yo te voy a ayudar en todo lo que pueda». «¿Por qué?», volvió a preguntar Elena, girándose para mirarlo directamente. «En serio, ¿por qué haces esto por extraños?». Roberto pensó en su respuesta cuidadosamente, porque cuando Marina se fue, sentí que el mundo era un lugar frío y cruel. Sentí que nadie entendía mi dolor, mi lucha. Y entonces comenzaron a aparecer personas. Mi vecina Carmen, que traía comida cada tarde, don Antonio del edificio, que se ofreció a recoger a Sofía de la escuela cuando yo tenía juntas, doña Lupita, que me enseñó a cocinar mientras Sofía jugaba en la fonda. Me enseñaron que el mundo no es frío, que hay bondad en los lugares más inesperados. Hizo una pausa, organizando sus emociones, y me di cuenta de algo. El dolor que no se transforma en acción se convierte en amargura. Puedo amargarme por lo que perdí, o puedo usar mi experiencia para ayudar a otros. Prefiero lo segundo. Además, sonrió con suavidad, Sofía necesita ver que su padre es un buen hombre, que hay esperanza y bondad en el mundo. ¿Cómo puedo enseñarle eso si no lo vivo yo mismo? Elena no respondió, pero tomó la mano de Roberto y la apretó suavemente. Fue un gesto simple pero cargado de significado. Gratitud, comprensión, conexión humana en su forma más pura. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Roberto había tomado unos días de vacaciones en el trabajo, explicándole a su jefe que era una emergencia familiar. Javier y su equipo comenzaron la búsqueda de Carla, haciendo llamadas, revisando bases de datos, contactando hospitales y albergues. Elena y Mateo se quedaron en el departamento de Roberto. Él les ofreció su habitación y él durmió en el sofá, ignorando las protestas de Elena. Durante el día, mientras esperaban noticias, caían en una rutina inesperadamente cómoda. Desayunos compartidos, llevar a los niños al parque, comidas donde Sofía y Mateo se volvían cada vez más inseparables. Roberto notaba cómo Sofía florecía con la compañía. Su hija, que había sido tan reservada desde la partida de su madre, ahora reía más, jugaba con más entusiasmo, dormía sin pesadillas, y Mateo gradualmente comenzaba a hablar más, a confiar, a ser el niño de 5 años que debía ser.
Una noche, después de acostar a los niños, Roberto y Elena se sentaron en el balcón con café. La ciudad brillaba abajo, millones de luces como estrellas terrestres. ¿Sabes qué es lo más extraño?, dijo Elena suavemente. Que en medio de esta pesadilla he encontrado, no sé cómo llamarlo, paz, esperanza, conexión, sugirió Roberto. Sí, conexión. Elena sonrió. Hace tanto que me sentía completamente sola. Incluso con Mateo, la responsabilidad era tan pesada. Pero estos días, contigo y con Sofía, es como si hubiera recordado que no tengo que cargar todo sola. Nadie debería tener que hacerlo. Roberto le pasó su taza cuando vio que la de ella estaba vacía. Estamos hechos para apoyarnos mutuamente. Es lo que nos hace humanos. El teléfono de Roberto sonó, sobresaltándolos a ambos. Era Javier. Eran las 11 de la noche, lo cual significaba algo importante. Roberto, la encontramos. El corazón de Roberto se aceleró. Elena se puso de pie inmediatamente leyendo su expresión. ¿Está bien?, preguntó Roberto, su voz tensa. Está viva. Está en el Hospital General. Fue admitida hace 3 semanas con el nombre de Jane Doe porque no tenía identificación. Tiene algunas lesiones, pero está fuera de peligro. Roberto, hay indicios de abuso laboral severo. La policía ya está involucrada. Gracias, Javier. Gracias. Te debo más de lo que puedo pagar. Cuida de ellas, hermano. Eso es pago suficiente. Cuando Roberto colgó y se giró hacia Elena, no necesitó decir nada. Elena leyó todo en su rostro y comenzó a llorar. Esta vez lágrimas de alivio puro. La encontraron, susurró Roberto. Está viva, Elena. Tu hermana está viva. Elena se cubrió la boca con las manos, sollozando. Roberto la abrazó torpemente al principio, pero luego con más firmeza, mientras ella se derrumbaba en sus brazos, liberando semanas de terror y angustia. Al día siguiente visitaron el hospital. Carla estaba delgada, con moretones sanando y una mirada asustada, pero viva. El reencuentro de las hermanas fue desgarrador y hermoso a la vez. Lágrimas y abrazos y palabras atropelladas de perdón y amor. Carla contó su historia entre lágrimas. Cómo la familia Sandoval la había tratado más como prisionera que como empleada, confiscando su teléfono, su identificación, amenazándola con llamar a migración si intentaba irse, aunque era mexicana. Cómo finalmente había escapado, pero colapsó en la calle por desnutrición. Cómo había estado en el hospital sin memoria de su información personal debido al trauma. La policía ya tenía una investigación abierta contra la familia Sandoval. Había otras víctimas. El caso era más grande de lo que nadie había imaginado. 2 meses después, la vida había encontrado un nuevo equilibrio. Carla estaba recuperándose en un albergue de apoyo para víctimas de trata laboral, recibiendo terapia y ayuda legal. Elena había conseguido trabajo en una lavandería cerca del departamento de Roberto, y Mateo estaba inscrito en un preescolar público del barrio. Pero lo más sorprendente era cómo las 2 familias rotas se habían fusionado en algo nuevo. Elena y Mateo cenaban con Roberto y Sofía al menos 3 veces a la semana. Los fines de semana iban juntos al parque, al cine, a visitar a Carla. Los niños eran inseparables, llamándose mutuamente mejor amigo y mejor amiga. Y entre Roberto y Elena había crecido algo más profundo que la amistad. No era romance, todavía no, tal vez nunca lo sería, pero era comprensión, respeto, el reconocimiento de 2 almas que habían luchado solas y ahora encontraban fortaleza en la compañía del otro. Una tarde de domingo, todos estaban en Los Sabores de Lupita. Doña Lupita había insistido en que la comida era cortesía de la casa, celebrando que Carla estaba fuera del hospital y que Mateo había ganado un premio en su preescolar por un dibujo. Mientras los niños jugaban en el patio con la bugambilia
y Carla conversaba animadamente con doña Lupita sobre recetas. Roberto y Elena se quedaron en la mesa observando la escena. ¿Recuerdas el día que entramos aquí?, preguntó Elena. Estaba tan asustada. Sentía que el mundo se había acabado. Y ahora míranos, Roberto sonrió. 2 familias, 4 personas que estaban perdidas, encontrando el camino juntos. ¿Crees en el destino?, preguntó Elena de repente. Roberto pensó en la pregunta, en todas las coincidencias que los habían traído a este momento. Su decisión de comer solo ese sábado, la mesa junto a la ventana, el hambre de un niño, la bondad de un extraño. Creo que el destino es lo que hacemos con las oportunidades que la vida nos da, respondió finalmente. Tú entraste a esta fonda buscando comida para tu hijo. Yo podría haberte ignorado, pero no lo hice. Y esa elección, ese momento de decidir ayudar, cambió todo. Me salvaste la vida, dijo Elena en voz baja. A mí y a Mateo. No solo nos diste comida, nos diste esperanza. Nos mostraste que todavía hay personas buenas en el mundo. Y tú me recordaste por qué sigo adelante. Roberto cubrió la mano de Elena con la suya. Me recordaste que el dolor puede transformarse en propósito, que la soledad no tiene que ser permanente, que las familias no siempre son las que nacen, a veces son las que elegimos. Sofía y Mateo corrieron hacia la mesa riendo por algo que solo ellos encontraban hilarante. Se subieron a las sillas, Mateo junto a Elena y Sofía junto a Roberto, formando un círculo perfecto. Papi, dijo Sofía, seria de repente, ¿Elena y Mateo van a ser nuestra familia para siempre? Roberto miró a Elena, quien sonrió con lágrimas en los ojos. Si ellos quieren, dijo Roberto suavemente, siempre tendrán un lugar en nuestra vida. Queremos, respondió Mateo inmediatamente, con la certeza simple de los niños. Entonces sí, dijo Elena, apretando la mano de Roberto. Somos familia. Y mientras el sol de la tarde iluminaba el patio de la fonda, mientras doña Lupita traía más café y pan dulce, mientras Carla se unía a la mesa con una sonrisa que no había mostrado en meses, mientras 4 personas que habían estado perdidas se encontraban juntas en un pequeño restaurante de Coyoacán, Roberto comprendió una verdad fundamental. La bondad no es grandiosa ni espectacular. Es simple, ver el dolor de otro y decidir qué importa. Es compartir tu mesa cuando tienes comida suficiente. Es extender la mano cuando alguien está cayendo. Es recordar que todos estamos luchando batallas invisibles y que la compasión puede ser la diferencia entre la desesperación y la esperanza. Había pensado que comería solo ese sábado, pero en cambio había encontrado una familia. No la familia tradicional de las fotografías y las tarjetas de felicitación, sino algo más real. Personas rotas ayudándose mutuamente a sanar, compartiendo sus cargas, construyendo algo nuevo de las ruinas de lo que habían perdido. Y mientras Sofía reía con Mateo, mientras Elena sonreía con una paz que no había conocido en años, mientras los aromas de la comida casera llenaban el aire y la vida bullía a su alrededor, Roberto supo que este era el comienzo de algo hermoso. Porque al final, eso es lo que la bondad hace. No soluciona todo de inmediato, no borra el dolor del pasado, pero abre una puerta hacia el futuro. Una puerta donde la esperanza es posible, donde la soledad puede transformarse en comunidad, donde un simple acto de compartir una comida puede cambiar el curso de vidas enteras. Y todo comenzó con una pregunta simple de una madre desesperada. Mi hijo tiene hambre. ¿Podemos quedarnos un momento? La respuesta de Roberto había sido sí. Y ese sí había cambiado todo.